Hola, te damos la bienvenida a la lección 5 del curso Fundamentos Power BI. En esta oportunidad conocerás sobre Query Editor y sus herramientas. Query Editor es la fase Data Preparation o preparación de datos. Es donde se hacen los ajustes correspondientes a las tablas y sus registros para que Power BI los reconozca, para así ser utilizados posteriormente en el reporte. Es mayormente utilizado para la corrección y limpieza de datos. A continuación verás un ejemplo de cómo usar Query Editor. Observa con atención. Para saber cómo funciona Query Editor, realizaremos el siguiente ejemplo. Primero debemos ingresar nuevamente a nuestro archivo Excel. Y haremos unos cambios a la estructura de nuestro archivo incorporando dos filas a la hoja para así agregar un título a la tabla. Como por ejemplo, BI Project, ingresos y gastos, periodo 2019 a 2021. Le colocamos un formato para que así parezca un título, ponemos negrita y agrandamos la letra. Ahora presionamos para guardar este Excel y nos devolvemos a Power BI. Ahora hay que tener en cuenta que cada vez que se haga una modificación en el archivo Excel, tenemos que actualizar en Power BI. Para eso utilizaremos el botón Actualizar. Una vez terminado el proceso podemos ver que nos salen estos errores, que nos dicen que no se encontró la columna y por esto mismo las tablas no se pueden actualizar. Es por ello que en esta fase de preparación de datos veremos cómo solucionarlo con el Query Editor. En teoría, la manera más fácil para arreglar este error sería regresar al Excel y eliminar los cambios que hemos hecho. Y así dejarlo tal cual como lo teníamos anteriormente. Ahora, si guardamos el Excel y dejamos la misma estructura, regresamos a Power BI y al momento de actualizar, una vez haya terminado el proceso, vemos que no nos salen los errores que presentábamos anteriormente. Esto quiere decir que no tendremos ningún problema mientras mantengamos la estructura de nuestro archivo Excel. Pero ahora, en caso de que necesitemos mantener estos cambios, volvemos al archivo Excel y deshacemos los cambios. Guardamos el Excel y de nuevo en Power BI actualizamos. Como podemos ver, nuevamente nos vuelve a aparecer el error. Pero como queremos que ese título se mantenga en el archivo, lo podremos solucionar de esta manera. Cerramos, vamos a la opción que nos dice transformar datos. Al darle a la opción de transformar datos nos abrirá la ventana de Query Editor, donde visualizaremos el siguiente error. Normalmente este error no debería de pasar, pero te mostraremos cómo solucionarlo. Como podemos ver, en Query Editor tenemos diferentes pestañas como lo son Inicio, Transformar, Agregar columna, Vistas, Herramientas y Ayuda. De igual manera, en estas pestañas tenemos diferentes opciones y herramientas que iremos explicando a medida de que vayamos avanzando por ellas. En la pestaña Inicio tenemos las opciones más comunes o principales de Query Editor. En la parte izquierda de la pantalla tenemos la pestaña de Consultas, donde nos aparecerán las tablas de productos y las tablas de datos. También tenemos las propiedades, que nos aparecerá el nombre de la tabla que estamos consultando, y los pasos aplicados.
Ahora, viendo desde la tabla de datos, podemos observar que tenemos pasos aplicados, por lo que intentaremos rastrear el error cuando sucede. Iremos a la opción de navegación y podremos ver que Power BI sí reconoció el título que ingresamos en el archivo Excel. Ahora vamos a la opción de encabezados promovidos, donde veremos que Power BI está tomando el título del archivo Excel como encabezado. En los otros pasos aplicados podemos ver que también se está ingresando un tipo de cambio de datos, que es donde sucede el error. Si eliminamos este paso, podemos verificar la tabla sin ningún error. Ahora, si cerramos y aplicamos los cambios en el Query Editor, lo que va a suceder una vez hayamos hecho este proceso es que el reporte nos va a reconocer los cambios que hayamos hecho en el Query Editor. En la opción de campos podemos ver que vemos la pestaña de tabla de datos, nos sale el título que le pusimos en el archivo Excel y nos aparece columna 2, 3, 4 y 5. Entonces, ahora que actualicemos, no nos debería aparecer ningún error, lo cual es algo positivo. Ahora deberemos ingresar de nuevo al Query Editor para intentar dar estructura y limpieza al reporte. Vamos de nuevo a la opción de transformar datos, se nos abrirá de nuevo el Query Editor. Ahora lo que tendremos que hacer es encontrar la forma de eliminar el título, ya que no será necesario. Entonces la manera en que lo haremos es eliminando toda la fila. A diferencia de un archivo Excel, en Query Editor no podemos seleccionar celdas ni rangos de celdas, o eliminar una columna o una fila completa con suprimir. Con el Query Editor, cualquier acción que realicemos debemos hacerla con la barra de herramientas. Como nosotros queremos remover la fila 1, la marcamos, nos dirigimos a donde dice reducir filas, la opción de quitar filas, le damos a la opción quitar filas superiores y pondremos que nos elimine las primeras dos filas, para que así nos elimine el título y la fila en blanco que tenemos. Entonces en número de filas ponemos que son 2, le damos a aceptar. Como podemos ver, no nos eliminó la fila del título, sino que nos eliminó la fila donde se encontraban los campos de periodo, producto y región, y aparte también la fila que estaba vacía. Al ver que hicimos este paso mal, también tenemos la opción de eliminar este paso desde los pasos aplicados. Le damos a la X y se vuelve a restaurar como lo teníamos anteriormente. Ahora lo intentaremos de nuevo, pero solamente eliminando la fila número 1, por lo que iremos nuevamente a la opción de reducir filas, quitar filas superiores, e indicaremos que solamente será la número 1. Le damos a aceptar y nos quedaría en la fila número 1 el periodo, el tipo de producto, región, ingresos y los gastos. Pero lo que nosotros queremos es que estos campos sean los encabezados. Para esto debemos marcar la opción que dice usar primera fila como encabezado y darle a la primera opción que dice usar la primera fila como encabezado. De esta forma, la primera fila va a sustituir el encabezado anterior, que era donde teníamos el título. Haciendo este proceso, veremos en Power BI los campos o columnas tal cual los veíamos en el archivo Excel desde el inicio. Si vamos a los pasos aplicados, veremos todos los pasos que utilizamos para hacer la corrección en el Query Editor.
Si seleccionamos, podemos ver cómo estaba el archivo en el inicio. Luego, cuando quitamos la fila número 1 que estaba vacía. Y por último, cuando colocamos la fila número 1 correspondiente a los campos como encabezado. Como podemos ver, estos encabezados tienen un tipo de datos que ya Power BI nos asignó automáticamente. Por ejemplo, para periodo, tenemos distintos tipos de datos que le pudiésemos asignar, aunque no todos le corresponden para periodo. En este caso, como son textos, tenemos que asignarle el tipo de dato como texto, pero como dijimos, ya Power BI lo asignó automáticamente. Al igual que en tipo de producto, región, ingreso y gastos. En el caso de ingresos y gastos, nos pone este tipo de datos que corresponde al número decimal, lo cual es correcto ya que no debe ser por texto sino numérico. El hecho que se coloque en el tipo de datos correcto es algo de lo que tenemos que estar muy atentos. Ahora veremos la tabla de productos. Por lo que podemos visualizar, nos pasa algo similar a la tabla de datos, donde el tipo de producto y la categoría del producto nos aparecen en la fila 1 y no nos aparecen como encabezado, por lo que iremos a la pestaña de usar la primera fila como encabezado y marcaremos la primera opción. Aquí podemos ver también que se aplicó el tipo de dato como texto. Ahora vamos a cerrar y aplicar cambios. Al realizar este proceso ya no nos va a aparecer el error al actualizar. Y nos aparecerán ambas tablas con sus campos correspondientes. Al haber solucionado el error ya podemos empezar a trabajar apropiadamente con las visualizaciones y modelado de datos. En Query Editor tenemos distintas herramientas con las que podemos hacer modificaciones a nuestras tablas de datos de múltiples formas. Y para esto haremos uso de las tres tablas principales de la barra de herramientas. Primero encontraremos el inicio. Es la pestaña principal donde se pueden realizar ajustes generales y transformaciones comunes. Por ejemplo, modificar fuentes de datos, remover columnas y filas o combinar tablas. La segunda pestaña sería transformar. En esta pestaña los ajustes realizados se van a reflejar en las columnas que seleccionemos, por lo cual podremos reemplazar valores de esta columna, extraer caracteres y realizar funciones de pivot y un pivot. Por último, encontraremos la pestaña Agregar columna. Al utilizar esta pestaña podremos agregar nuevas columnas con referencia a los datos de otras columnas, incluir índices, extraer mes o año de una columna de fecha y utilizar columnas condicionales. A continuación veremos distintas herramientas de Query Editor y haremos uso de algunas de ellas. Observa con atención. Query Editor nos brinda diferentes herramientas para modificar el archivo y así se ve reflejado en nuestro informe. Por ejemplo, tenemos la primera columna de periodo, donde vemos que nos aparece el trimestre y el año. Aquí podríamos hacer uso de la pestaña Transformar para extraer ciertos datos de esta columna. Así que vamos a Transformar, nos dirigimos a la opción Extraer y encontraremos que tenemos diferentes opciones para extraer datos, ya sea por longitud, primeros caracteres, últimos caracteres, rango, entre otras opciones. En este caso utilizaremos la opción de primeros caracteres. Se nos abrirá una pestaña donde indicaremos el número de caracteres que deseamos extraer. En caso de que queramos extraer los primeros dos caracteres correspondientes al trimestre, ingresamos un número de caracteres correspondientes a 2. Marcamos aceptar y podremos ver que nos mantiene la información del trimestre y nos elimina el restante. Ahora, si queremos mantener la información del año y que esta información se cree en una nueva columna, eliminaremos el paso creado recientemente
nos iremos a la opción de agregar columna. De igual manera, extraer datos. E indicaremos también que serán los primeros caracteres. Indicaremos que extraeremos 2 caracteres. Presionamos aceptar. Y de esta manera se creará una nueva columna con los trimestres. Y nos mantiene todavía la columna de periodo. Ahora, si quisiéramos crear una columna con la información del año, ingresaremos nuevamente a extraer, últimos caracteres, e indicamos que serán los últimos 4 caracteres. Aquí podremos ver cómo es que nos extrae el año en una nueva columna. En caso de querer cambiar el nombre del campo, damos doble clic y podemos ingresar el nombre de trimestre. Y aquí, en lugar de que diga últimos caracteres, podemos poner año o el nombre que mejor nos parezca. Ahora, en la pestaña de trimestre, si queremos que diga T1 en vez de Q1 refiriéndonos al trimestre, nos vamos a la opción de transformar y desde transformar vamos a la opción de reemplazar valores. Le damos a la primera opción. Se nos abrirá nuevamente una ventana donde indicaremos que nos reemplace el valor de Q y que se reemplace con una T. Y vemos que todas las Q se reemplazan con una T. Esa es otra de las opciones que tenemos en la pestaña de transformar. Otro ejemplo que podemos realizar es con la columna de región. Suponiendo que queremos separar el nombre del país con el resto de la información, podemos ver que primero aparece el continente y luego el país después de una diagonal. Entonces, para extraer solamente el nombre del país, vamos de nuevo a transformar, extraer, pero esta vez utilizaremos la opción de texto después del delimitador. Se nos abrirá una ventana e indicaremos que deseamos extraer todo lo que está después del delimitador, que sería la diagonal. Ingresamos el símbolo de diagonal, le damos a aceptar y de esta forma se extraerá solamente el texto correspondiente al nombre del país. Si le damos a la pestaña, podemos visualizar que nos aparecen todos los países ingresados. Ahora, si quisiéramos agregar una columna donde solamente indique el nombre del continente, tendremos que eliminar el paso realizado, ir a la opción agregar columna, dirigirnos a extraer y seleccionaremos la opción de extraer texto entre delimitadores. Como podemos observar, el continente está en el medio del delimitador guión, un espacio y el delimitador diagonal. Así que para extraerlo debemos indicar que el delimitador de inicio es guión, espacio y el delimitador final sería el diagonal. Presionamos aceptar. Y esto nos creará una columna donde podremos visualizar solamente el nombre de los continentes. Le cambiamos el nombre a la columna y le colocaremos el nombre de continentes.
Ahora en la columna de región necesitamos que aparezca solamente el nombre del país, por lo cual seleccionaremos la columna, iremos a transformar, la opción de extraer, nuevamente utilizaremos la opción de extraer textos después del delimitador, indicaremos que es la diagonal, le damos a aceptar y de esta manera nos extrae solamente el dato del país. Le cambiamos el nombre a la columna, le colocamos país, Enter. En Query Editor también podemos mover las columnas de lugar. De esta manera, como quedó la columna de continente al final, podremos moverla al lado de la columna de país. De igual manera podremos hacer esto con la columna de trimestre, y la columna de año. Ahora que ya tenemos una columna correspondiente a trimestre y año, podremos eliminar la columna correspondiente a periodo, dando un clic derecho y presionando la opción de quitar. De esta manera removeremos la columna de periodo. Para dar un poco más de orden, podemos mover la columna de tipo de producto al lado de continentes y así visualizaremos el trimestre, año, país, continente, tipo de producto, los ingresos y los gastos. Una vez realizado todas estas modificaciones, iremos a inicio y para que se borren todos los cambios, daremos a la opción cerrar y aplicar. De esta forma, todos los pasos que aplicamos se verán reflejados en la opción de campos, tabla de datos y podremos visualizar todas las columnas que agregamos, ya sea la de año, continente, país y trimestre. Todos estos cambios ya los podremos visualizar en nuestros reportes para así pasar a la fase de modelado de datos. Espero que hayas aprendido. Nos vemos en la próxima lección.